La primera lectura de hoy nos presenta una historia vocacional un poquito sui generis. Está Eliseo, que claramente es un hombre con una posición económica muy sólida. Imagínate que tiene 12 yuntas de bueyes. Eso en aquel tiempo era tener muchísimo, pero muchísimo dinero y todo muy asegurado, muy firme, un futuro muy promisorio y muy estable. Elías tiende su manto sobre Eliseo. Es un lenguaje sencillo, pero suficientemente claro para Eliseo, que entiende que puede seguir y que debe seguir a Elías. Y entonces se despide de su familia, sacrifica los bueyes de todas esas yuntas, y entonces de todos esos arados se deshace de todo y sigue a Elías. ¿Qué es lo que yo quiero destacar aquí? El paso que da Eliseo, uno podría decir que es el paso de la estabilidad a la incertidumbre. Porque estabilidad es lo que él tenía. Él tenía una vida, como se dice popularmente, él tenía la vida arreglada. Tenía todo resuelto. Estabilidad era lo que él tenía. Y de la estabilidad, de tenerlo todo asegurado, ahora pasa a la incertidumbre, porque pues todos recordamos por las lecturas de estos últimos días cómo fue la vida de Elías. Una vida supremamente complicada, con persecuciones, con riesgo de muerte, con amenazas. Esa no había sido la vida de Eliseo. Entonces Eliseo pasa de la estabilidad a la incertidumbre. Eso parece una gran pérdida. Pero Eliseo también pasa de los bienes finitos propios de las cosas que da este mundo, es decir, las riquezas de tener 12 yuntas de bueyes y seguramente una familia con muchos bienes asegurados, pasa de los bienes finitos a los bienes infinitos, a los bienes trascendentes, como el bien mismo de la amistad con Dios. Esa relación tan peculiar con Dios. Y de hecho, en todo el Antiguo Testamento, a nadie le concedió Dios realizar tantos milagros como a Eliseo. Está, si no igual, un poco más arriba o ligeramente más abajo de todos los prodigios que realizó Moisés. Es que los milagros de Eliseo llenan páginas de la Biblia. Entonces, fíjate, por una parte parece que perdió de la estabilidad a la inestabilidad, pero por otra parte pasó de los bienes finitos a los bienes infinitos. Entonces reunamos lo de aquí, todo muy estable, pero muy limitado. Y ahora lo de acá, todo muy incierto, pero ilimitado, infinito. Ese es el llamado que nos hace Dios. ¿Nos vamos a contentar solamente con las seguridades del tiempo presente, que incluyen ganancias limitadas? ¿O le vamos a apostar a unos bienes infinitos, pero que también traen incertidumbres? Este esquema, que es pasar de la estabilidad a la incertidumbre y de los bienes finitos a los bienes infinitos, aparece varias veces en la Biblia, sobre todo se va a repetir en los evangelios. Piensa, por ejemplo, lo que eran Pedro y sus compañeros. Ellos tenían los bienes asegurados, tenían una vida completamente organizada. Pues seguramente no eran multimillonarios, pero tenían su trabajo, eran pescadores, seguramente tenían una pequeña empresa familiar con eso.
Y Cristo lo saca de esa estabilidad a la incertidumbre. Lo mismo hizo con Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, tenía la vida arreglada, organizada. Ya tenía sus bienes fijos. Pero bienes mezquinos, bienes en el fondo finitos. Y Cristo lo saca de ahí y lo lleva a una vida incierta. Pero también lo saca de los bienes finitos, que son esas monedas que reunía para sí mismo, después de pagarle al Imperio Romano lo que le tocaba pagar. Lo saca de esos bienes finitos para darle los bienes infinitos del Evangelio. Podemos decir que lo que le sucedió a Eliseo es el prototipo de todo llamado vocacional. Así funciona, así hace Dios. Te saca de unas seguridades, te lleva a unas incertidumbres, pero también te saca de los límites finitos, de unas ganancias muchas veces mezquinas y en todo caso limitadas, a los tesoros de su amistad y de su inmensa bendición. La pregunta que queda es, ¿y tú qué vas a escoger?